Ahí está. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente y les contamos que este encuentro lo pensaron las docentes en conjunto con Euge de Chacabuco, que ustedes ya la conocen, y conmigo, para poder conversar acerca de la instancia del examen final de la materia Estado, Educación y Sociedad, para que ustedes puedan conversar directamente con las docentes cuáles van a ser los criterios, de cuál va a ser la modalidad, cuál va a ser la bibliografía que se va a trabajar en esta instancia de final. Así que bueno, le dejo el espacio a las docentes. Y, no, antes les quería contar una cuestión administrativa, que fue una duda que fue surgiendo en las consultas que ustedes fueron haciendo. Si escuchan una voz chillona de fondo, es mi pequeña que está hablando. Ustedes, para poder rendir el final, tienen hasta 10 llamados. O sea, ustedes por año hay aproximadamente 5, entonces más o menos son 2 años una vez que tienen la materia regularizada. La materia regularizada es con una nota de 4. Ahí ustedes aprueban, regularizan la materia. 4 o más, ¿no? Para promocionarla hay que sacarse más de 7 en la nota final. El promedio de todas las instancias de exámenes que tomen las docentes. Entonces, a partir de que ustedes regularizan la materia, pueden presentarse hasta 10 llamados posteriores, ¿no? A que finalice la materia. Yo lo que les escribía es que por ahí no es conveniente ir dejándola, ¿no? Que pase mucho tiempo, por una cuestión de que por ahí después va a costar más retomar toda la bibliografía. Si ustedes se presentan 1 o 2 llamados después, por ahí está todo más fresco, y además por sí siguen teniendo otros finales para no acumular. Entonces lo ideal es que ustedes se la vayan sacando de encima lo antes posible, pero ustedes tienen ese derecho a rendirla hasta 2 años después, ¿no? Son 10 llamados en total. Yo creo que les compartí las fechas de los llamados. Si quieren, ahora se los dejo acá en el chat. ¿Sí? Creo que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta administrativa. ¿Alguna otra duda? Romy, sí, vamos a empezar contando un poquito como el procedimiento para de acá a la mesa de examen, como qué pasos. Perfecto. Entonces les dejo el espacio a ustedes. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les contamos un poco. De acá, como decía Romy, sugerimos presentarse en esta primera instancia si tienen más fresca la materia. Unos días, creo que 2 semanas antes, ¿no? Romy, corrígeme si estoy equivocada, más o menos ella va a enviar un mail por el campus recordando que se va a realizar la mesa. La próxima mesa es la semana del 2 de agosto. Y cuando ella les manda el mail por el campus, les vamos a pedir que ustedes confirmen que se van a presentar en esa mesa, así nosotros podemos armar el cronograma de turnos para rendir. Ustedes nos escriben y nosotros pensamos esta modalidad, digamos, si alguien quiere preparar el examen final con una pareja, con una compañera o compañero, lo pueden hacer de a 2. Si quieren prepararlo solos o solas, lo preparan solas. Nosotros de todas maneras vamos a armar mesas de a 2. O sea que lo preparan juntos o lo preparan separados, vamos a armar mesas de a 2 porque son muchos y para agilizar un poco, y además porque se da siempre una situación bastante más interesante y rica si son 2 que si están solas o solos. Entonces les mandamos el mail, ustedes nos confirman. Si en ese momento creen que se van a presentar y un día antes por alguna razón no pueden, no pasa nada, vamos a hacer lo posible para redistribuir ahí sobre la marcha las mesas que queden con una sola persona, pero si creen que se van a presentar, en la medida de lo posible, confírmennos. Y vamos a hacer turnos de media hora. Entonces, unos días antes, cuando tengamos ya todas las confirmaciones, lo antes que puedan confirmar mejor, así les mandamos lo antes posible todo el cronograma con turnos, y ustedes se conectan al Zoom en el horario que les toca, y ahí puede ser que se haya demorado el turno anterior, 5 minutos, 10, nos esperan hasta que les damos acceso como ahora, y después tenemos media hora para esa situación
examen final, que vamos a estar Natalia y yo, en ese caso. Bueno, hasta acá lo que es más organizativo, digamos. No me olvido nada, ¿no, Nati? En este punto, ¿queda alguna duda? No. La instancia, o sea, la nota de la materia, ¿se da en el momento si está aprobado o desaprobado, o después envían la nota? Después enviamos la nota por mail. Sí. Listo. En ese momento igual podemos tener una conversación, pero generalmente, o sea, si están aprobados o no, lo charlamos ahí, pero el definir el número Está bien, pero lo mandamos un rato podemos después. saber si está aprobado o no, sin saber el número. Sí. Bueno, gracias. Está bien, gracias. Sí. Bueno, vamos, el organizativo ahí, ya está. Sí, Nati, ahí Belén estaba preguntando si cuando se anotan ponen qué compañera. En la inscripción se inscriben, supongo, no sé bien cómo es la cuestión administrativa, después nos mandan un correo, le contestan el correo a Romina, informando si ya saben con quién van a prepararse, es que van a hacer una preparación en conjunto. Eso tiene que ver, arranco un poquito con las cuestiones... y así las ponemos juntas, digamos, ¿no? Claro. Sí. Arranco con una cuestión más vinculada con el contenido del examen. Nosotros con Agustina pensamos que una buena manera de comenzar es que ustedes preparen una muy breve exposición inicial, para que se sientan más cómodos y cómodas, que estén con mayor seguridad, que tengan más confianza y puedan comenzar exponiendo algo que consideren que por ahí es lo que más les interese trabajar. Pensamos en algo que sea de alrededor de 5 minutos, ¿sí? De cada integrante. Cada una o cada uno va a tener que exponer 5 minutos. No es obligatorio, si alguien está muy nervioso, nerviosa, y es, bueno, no, pregúntame algo, no puedo, perfecto. En realidad es más para favorecer su tranquilidad y su calma, y poder tomar la instancia de evaluación como una instancia, primero, de aprendizaje, porque es un momento fundamental para conversar, para reponer, para pasar en común los contenidos y demás, y porque tiene que ser una instancia de conversación, ¿sí? No estamos pensando en una instancia de evaluación de memoria, del concepto tal, ¿sí? O sea, no, para nada. La idea es poder dialogar en torno a las lecturas que hicimos, conversar, sí, tiene la ventaja de que no vamos a ir a preguntar un concepto de memoria, pero requiere que ustedes puedan comprender los textos, entenderlos, y entonces entablar un diálogo en relación con esos textos y esos marcos teóricos especialmente. Entonces, sí es importante que si ustedes se van a presentar en el grupo que definieron, yo quiero estar con esta compañera o compañero, nos avisan, preparan la exposición individual de 5 minutos cada uno y cada una, y nosotros ahí sí organizamos ese esquema de cronograma. Agus. Sí, esos 5 minutos también pueden ser 10 minutos entre las dos, ¿no? Cada una ahí entre dos se van, organícense como quieren presentar el tema. Siempre sugerimos que cuantos más conceptos o autores incluyan en esa preparación, mejor, porque ya van a estar cubriendo, digamos, distintos temas de las unidades. Sí, eso es importante porque vamos a ver, digamos, todas las unidades van a ser dialogadas en el momento del examen, ¿sí? Digamos, esto de preparar un tema no implica que nosotras vayamos a hacer solamente preguntas en relación con ese tema que ustedes prepararon, sino que esperamos que ustedes puedan dialogar y conversar sobre todos los textos obligatorios que tuvo la cursada, ¿sí? En las 3 unidades. No son muchos textos, no son textos larguísimos y hay tiempo para la preparación, así que digo,
no se asusten con eso, ya los conocen, ya los vieron, ya todos entregaron sus exámenes en relación con ellos, pero sí tienen que poder manejarlos con cierta fluidez, ¿no? Bueno, entonces para lo que tienen que preparar, digamos, lo que tienen que tener leído y analizado y procesado, son los materiales obligatorios de las 3 unidades, no los materiales complementarios. Si los quieren preparar además de los obligatorios, mejor, pero no, esos no, por ahí no vamos a pasar seguro. Entonces, fíjense que en cada pestaña dice bibliografía obligatoria, materiales obligatorios, y abajo de todo están los optativos. De eso no lo tengan en cuenta para el examen. Luego hay fichas de apoyo. Si consideramos el tiempo que vamos a tener, que es media hora, es muy difícil meternos en profundidad con cada texto, porque si bien no son pocos textos, esto es relativo, pero pongamos que son 2, 3, un texto por unidad, recorrer 6, 7, 8 textos en media hora es poco tiempo, con lo cual fíjense si cuando leen y estudian estos materiales pueden identificar cuál es como el planteo fundamental del autor o la autora, qué preguntas se hace, qué relación también tiene ese texto con otros. Por ejemplo, tomemos el texto de Paviglianiti. Ella trabaja el derecho a la educación y analiza el derecho a la educación en los 3 modelos de Estado, ¿no? Entonces ahí vayan a la ficha de Estado, hagan estos vínculos entre texto y texto. Para esto sirve también los parciales que tuvieron que ustedes hicieron y escribieran. Estos parciales tienen preguntas, esas preguntas también les pueden servir para hacer ligazones entre los textos. Como, por ejemplo, el video de Rinesi también lo pueden relacionar con Puigros. No vamos a hacer preguntas de análisis muy complejos, o sea, no vamos a hacer nada muy diferente de lo que preguntamos en los parciales y quizás incluso, digamos, no vamos a pedirles poner en relación 4 textos. Este tipo de planteos no se pueden hacer en media hora, requieren también mucho trabajo de análisis conceptual que requiere más complejidad. Entonces, yo sugerimos que que se hagan apuntes, esto por ahí está de más decírselos, porque ya vienen con un recorrido muy amplio de trabajo y de formación, pero bueno, en un apunte que uno se hace un texto, hacer los vínculos con la pregunta del parcial, con la ficha, con una ficha de la unidad anterior, y ahí se van a poder ir armando este mapa conceptual de textos y conceptos de todas las unidades. Eso me parece que puede ayudar para poner en relación, ¿no? Esta idea de relación, de cómo se relacionan los autores. Sí, otra cosa que me parece interesante de lo que acaba de decir Agustina para hacer un hincapié importante es que ustedes puedan comprender cuando leen el texto. Ustedes, bueno, voy a repasar Paviglianiti, ¿sí? Me siento, lo vuelvo a leer, vuelvo a mirar, terminar esa lectura diciendo, bueno, ¿de qué está hablando esta autora? ¿Sí? Algo en relación, digamos, un poco más general, me va a permitir después decir, entonces, claro, como ella trabaja el recorrido que hace el derecho a la educación en los distintos contextos históricos, entonces yo puedo decir que el derecho a la educación se transforma desde la constitución de los estados, en la discusión con la iglesia, ¿sí? Digo, es muy importante que ustedes vayan al examen teniendo una mirada general, una mirada global de la obra que están leyendo. Lo mismo ocurre con los autores con los que trabajamos en la unidad 1, que son autores que se posicionan en marcos teóricos, ¿sí? En teorías complejas y en teorías, en algunos casos, que se contraponen, ¿no? Entonces,
a nosotros no nos importa, a nosotras, no nos importa que ustedes puedan decir, el Estado, según la teoría marxista, es tal cosa, porque por ahí se bloquean, no se acuerdan exactamente las palabras. Pero si ustedes entienden, no, el marxismo analiza la sociedad, analiza que la sociedad es desigual, que hay explotación. Bueno, el Estado ahí tiene un rol, ¿no? Y uno va desarrollando, no me acuerdo exactamente cómo está explicado en la ficha, pero estoy pudiendo dar cuenta de que esto es una teoría que viene a criticar algunas otras teorías que vinieron a justificar el Estado liberal, a plantear el conflicto, ¿sí?, como un factor fundamental. Bueno, eso estoy hablando como un poco desordenadamente, ¿no? Pero digo, no es que estoy dando una definición. Pero lo que quiero decir es que ustedes puedan construir esas herramientas para conversar en relación con esas grandes teorías, ¿sí? Bueno, leo la ficha sobre el marxismo. Bueno, ¿qué le importa el marxismo? ¿Qué está trabajando? Un poco de entender cómo pone sobre la mesa la desigualdad, cómo pone sobre la mesa la explotación, cómo pone sobre la mesa el conflicto, y entonces del Estado va a decir una cosa. Si no me acuerdo exactamente cuál es la definición, bueno, voy a decir que interviene sobre los conflictos, que garantiza esa explotación, ¿sí? Lo digo con mis palabras, no importa, entendí de qué se trata la teoría marxista, que es lo que a nosotros nos importa. Después ustedes, cuando tengan que escribir otro texto, tendrán el texto al lado y podrán reproducir textual una cita de Marx, de Mabel Clemente Rey o de O'Donnell, digamos, ¿no? Eso no es lo más importante en esta instancia, sino que ustedes puedan leer, comprender las cuestiones más generales de estos autores. Lo mismo pasa con los contractualistas, ¿no? Digamos, los contractualistas escriben en un contexto determinado, entonces eso es clave para entender por qué escriben ciertas cuestiones, están tratando de defender la construcción de tipos de Estado específicos, entonces en ese contexto escriben para justificar eso. Eso también me permite entender que van a ir construyendo teorías que les permita a ellos tener herramientas para justificar ese tipo de Estado, ¿sí? Entonces van a ir diciendo, bueno, si yo quiero decir que necesitamos un Estado absolutista y un Estado con muchísimo poder, como va a decir Hobbes, y entonces voy a decir que el hombre es malo por naturaleza y que entonces necesita del Estado para no morirse en manos de otro hombre, ¿sí? Y insisto, lo voy diciendo como puedo con mis palabras porque entiendo un poco más generalmente qué es lo que dice. A mí, digamos, no suma en un examen final si ustedes dicen el estado de naturaleza para Hobbes es que... Y si tratamos de dialogar un poco sobre eso, no hay por dónde, porque yo me estudié perfectamente qué dice, pero me cuesta... Es cierto que en un examen final, oral, uno se pone nervioso, y no es que con gran soltura uno se puede sentar a charlar sobre los autores, pero la idea es que puedan ir, cuando preparen el examen, digamos, faltan casi 2 meses para el examen, hay tiempo, está claro que en el medio tienen otras 2 millones de obligaciones que atender, pero quiero decir, a lo largo del tiempo de acá a la fecha del examen, vayan leyendo, vuelvan sobre el texto, ¿qué pienso sobre este autor? ¿Qué dijo este autor en general? ¿Qué me queda de esto? ¿Qué trabaja Bourdieu? ¿Qué le importa a Bourdieu? Sí, hacerse esas grandes preguntas que me permitan, bueno, no me acuerdo también, bueno, vuelvo a esto y voy construyendo con mis palabras esa teoría, voy construyendo esa justificación, ese planteo que hace el autor. Esa es una manera de poder comprender, más allá de las definiciones específicas, bueno, cuál es el marco teórico, ¿no? El enfoque sobre el que este autor se apoya para entonces decir el Estado es esto. Porque, digamos, está claro que en el momento del examen vamos a trabajar los conceptos, digamos, ¿qué piensa del Estado Bourdieu? ¿Qué piensa del Estado Hobbes? ¿Qué piensa del Estado Marx? ¿O qué plantea sobre el Estado neoliberal Puigros, ¿no? Bueno, sí, la materia es Estado, educación, entonces nos vamos a meter con esos. Pero la idea no es que los aprendan de memoria, sino que entendiendo un poco el marco general de lo que están planteando esos autores, ustedes lo puedan plantear. Y digo otra cosa en relación con esto que me viene un poco a la cabeza cuando hablábamos con Agustina sobre qué cosas plantearles en este encuentro para ayudarlos a construir ese momento de preparación del final. En la materia, muchos textos, muchos autores van y vienen sobre cuestiones históricas en relación al Estado, en relación a la educación, al derecho a la educación, y sobre cuestiones teóricas. Eso es complejo,
pero traten ustedes de ir advirtiendo eso en los textos, digamos, por poner un ejemplo. Puigros teoriza qué es la pedagogía para el neoliberalismo, ¿sí? Qué se plantea el neoliberalismo en relación con la calidad, ¿sí? Qué plantean los enfoques neoliberales, las teorías neoliberales en relación a la calidad educativa, y también analiza qué pasó en el contexto histórico de la década del 90 del Estado neoliberal en términos concretos, ¿sí? El Estado existente, cuáles fueron sus políticas, ¿sí? Entonces, vayan haciendo, digamos, en la ficha de tipos de Estado, por ejemplo, están las dos cosas, ¿sí? Aparecen autores que sostienen y se posicionan en teorías liberales, neoliberales, keynesianas o del Estado benefactor, y a la vez hay información, ¿sí?, sobre cómo se concretizaron, cuáles fueron las políticas, ¿sí?, de esos tipos de Estado cuando se sucedieron en los estados, digamos, en los países concretos, ¿no? Ese ejercicio también traten de ir haciéndolo, identificando, ¿no?, ese análisis de los procesos históricos, a la vez que, bueno, los conceptos que dieron cuenta de esos procesos históricos, digamos, ¿no? Ustedes, si tienen alguna pregunta que quieran ir haciendo. Sí, la idea es que este espacio les sirva. Perdón, alguien iba justo a hablar. Yo iba a hablar justo, perdón, profe. No, quería yo saber más que nada, porque yo te voy a dar la materia completa como libre, si hay algo más específico también, si hay preguntas aparte, que tenga que hacer, más que nada eso. Nosotros algunos y algunas estudiantes que van a tener que rendir el examen final como libres. En ese caso, lo que les vamos a proponer es que hagan un trabajo integrador, ¿sí? Les vamos a mandar probablemente un mes antes del examen, sí, un mes antes de la fecha de examen, cerca del 2 de julio, digamos, les vamos a mandar una consigna de trabajo individual integrador, como para que estén en la misma condición que los que van a rendir en la fecha de final, que se quedaron en condición regulares de final. Y lo van a tener que entregar 15 días antes de la fecha, o sea, van a tener 15 días para hacerlo. En ese examen, ustedes se van a tener que, o sea, la nota mínima que necesitan es un 4, lo mismo que en la instancia oral del final. Y al final, o sea, si lo entregan, si sacan un 4, se presentan al final en la misma situación que sus compañeros y compañeras. Esto esto existe como posibilidad en esta primera fecha de final. O sea, se tienen que presentar sí o sí en esta primera fecha de final de agosto, ¿sí? Esa es una situación como muy específica de unos pocos casos que quedaron en esa condición de libres, pero con la posibilidad de rendir libres en esta fecha de final, ¿sí? Sí, se entendió, gracias, profe. Hay una cuestión, perdón, disculpen, que yo estaba pensando, y es que quienes tienen que preparar el final, si se presentan para agosto, van a estar también con las materias que están cursando en este momento, que termina el 29 de julio. Entonces, para tener en cuenta los tiempos, que lleva también, digo, que implica estar cursando la otra materia en esta modalidad que es bastante comprimida, ¿no? La modalidad virtual de la licenciatura. Entonces, digo, tengan en cuenta que estaría bueno empezar a leer ya desde ahora, ¿no? Los textos, ir armando estos resúmenes de los que hablaba, o apuntes de los que hablaba Agustina, estas relaciones, porque si no, si dejamos todo para último momento, se va a juntar quizás con alguna instancia de parcial de la materia que están cursando ahora. Entonces, bueno, por eso decimos hacer este encuentro ahora, para que con tiempo vayan sabiendo cuál es la modalidad del examen final. Sí. Preguntas, dudas, cosas que estén pensando y que no les da cosa preguntar, pueden preguntar. Miedos, inquietudes. Es difícil la situación de examen. La idea nuestra es también como,
qué sé yo, siempre nos pasa que en ese momento te trabas y no sabes bien por dónde ir, pero ahí nosotras ayudamos, como que reponemos un tema, tratamos de abrir una relación, cosa de poder ir recuperando eso que seguro tienen leído, estudiado y demás, y así juntas, digamos, vamos armando una especie de conversación. Así que ahí no se preocupen por eso. Hay una pregunta ahí en el chat, perdón, Agus, que dice, ¿a partir de Sí. qué hora comenzarían? Esa cuestión del horario la van a definir las docentes en función de la cantidad de inscriptos, inscriptas que haya. Entonces, una vez que tengamos ese listado, yo se los voy a pasar a Natalia y a Agustina para que ellas armen, digamos, en cuánto tiempo les llevaría tomar el examen a esa cantidad. Y ahí, a partir de ahí, estas definen el horario. Tengan en cuenta que ustedes tienen derecho a pedir el día de trabajo por examen. Yo voy a averiguar en estos días cómo haríamos con esa constancia, ¿no? Yo creo que se puede sacar del SIU, pero posterior al examen. No se puede sacar ese mismo día. Entonces, una vez que las profes cargan el acta, ahí recién ustedes, con la fecha y el horario del examen, ustedes pueden sacar la constancia. Voy a averiguar bien cómo son esos pasos, se los voy a poner ahí como aviso para que quede ahí, y si ustedes pueden ya prever que ese día se pueden pedir el día por examen. Sí, yo básicamente hice esta pregunta porque, bueno, los lunes son complicados, trabajo todo el día y digo, bueno, ya veo que tengo que estar en la escuela y tengo que estar rindiendo el final, entonces, bueno, por eso solamente lo pregunté, pero sé que te tienen que dar el día, pero bueno, no sabía cómo era acá, por eso, gracias. ¿Se sabe qué día es? ¿Es un sábado como el mismo día de cursada o...? No. No, es un día, es un día de lunes a viernes. En el horario ok. será de 9 o de 8:30 a 6, más o menos ese horario. Puede ser que lo extendamos más, que extendamos más esa franja o la movamos un poco, pero sí, pueden pedir día por examen, eso sí, seguro, y certificado. Listo, bárbaro. Quizás pueden, cuando confirmen, poner un horario preferencial. Ahí no prometemos que lo podamos cumplir necesariamente por todas las personas que son, pero si dicen, si puede ser a la tarde mejor, ahí tratamos de ubicarlas en horario a la tarde. Sí, o si alguien sabe, digamos, más allá del trabajo, si están al cuidado de alguien o si tienen alguna situación un poco impostergable, que hay un horario en el que es imposible que puedan estar por algún motivo más, en este sentido, como muy de fuerza mayor, porque imaginen que son 60 personas y cada uno por un horario de preferencia va a ser imposible armarlo, pero si hay alguna situación al revés, como más como de imposibilidad en alguna franja muy específica, nos avisan y ahí sí tenemos en cuenta esos casos que sean como, eso, como prioritarios, de fuerza mayor, claro. De día y horario, eso sí. ¿Qué más? ¿Dudas sobre los contenidos? Sí. Las relaciones, presten mucha atención a eso que decía Agustina hace un rato, ¿no? La relación entre los conceptos, entre los marcos teóricos. En muchos casos hay algunos marcos teóricos que discuten entre sí en algunos momentos históricos, entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Aparece muy claro, digamos, Bueno, por ejemplo, unidad 1 se presenta dos posiciones claramente contradictorias entre el marco teórico del marxismo y el contractualismo como teoría liberal, ¿no? Ahí se presenta, son las dos fichas. Twites-Rey es marxista, habla desde el marxismo, con lo cual la pueden sumar ahí al corpus marxista, Mabel Twites-Rey. Bourdieu también es marxista, se fija, digamos, en otras cosas, pero también pueden ahí agrupar Bourdieu, Twites-Rey, marxismo por un lado, y, o sea, obviamente que hacia adentro del marxismo hay una heterogeneidad muy grande, por supuesto, y ahí no nos metimos y no nos vamos a meter. Pero como para ustedes organizan los marcos teóricos, esta primera oposición entre marxismo y teoría liberal, contractualismo, ya la pueden tener presente como una oposición principal.
Ahí también pueden hacer el puente entre lo que es la unidad 1 y la unidad 2, en relación a la ficha de tipos de Estado que trabaja autores clásicos de la teoría liberal y de la teoría neoliberal. También están dando una discusión con el marxismo o el marxismo con ellos, digamos, depende de los contextos históricos. Entonces, ese vínculo también lo pueden hacer. Digamos, no es que nosotros vamos a ir a meternos con eso, que no lo trabajamos específicamente, pero la verdad es que para poder avanzar en la comprensión de esos conceptos, suma mucho tenerlo desde esa mirada, digamos. Están planteando cuestiones en discusión, ¿no? Están, los autores cuando se posicionan en un marco teórico están defendiendo cuál es el mejor tipo de Estado, ¿no? Y para ellos el mejor tipo de Estado o el Estado en el capitalismo para el marxismo tiene cierta función y es ineludible que tiene esa función, ¿no? Entonces, los marxistas sostienen esto distinto de lo que sostienen los neoliberales, para quienes el Estado también tiene problemas porque, no sé, no deja librado el mercado, ¿no? a las fuerzas que podrían beneficiar y ser mucho más óptimas sin intervención del Estado. Entonces, esa mirada como más general de cómo dialogan los autores va a ser importante que la puedan ir poniendo en juego cuando vayan preparando el examen. Fíjense que la unidad 1, si uno quiere pensar en los clásicos, cuando dice cuáles son los clásicos de la teoría política o los clásicos de la sociología, la unidad 1 es bastante eso, es un condensado de clásicos, digamos, ¿no? Marx, Hobbes, Locke, Rousseau, Bourdieu, son los clásicos que no podemos no conocer si vamos a trabajar con política pública, por ejemplo. Hay que saber quiénes fueron los primeros que pensaron en el Estado moderno. Eso es la unidad 1. Luego, la ficha de modelos de Estado es muy histórica, Paviglianiti también, pero esa ficha de modelos de Estado es como que estructura todo el siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX hasta ahora nos estructura como el occidente en la modernidad, digamos, ¿no? En relación con los sistemas económicos, fundamentalmente. Y después tenemos textos más específicamente relacionados con educación, que ya se montan sobre esas teorías clásicas. Paviglianiti, Puigros, todos leyeron a los contractualistas y a Marx. Todos hablan desde una posición en relación con esos clásicos. Entonces también hay como otra distribución de textos que hay que tener presente. Ya suponen que se teorizó sobre el estado de bienestar, ya pasaron por ahí y retoman esas teorías para hablar de educación hoy, o en los 90, como Puigros, por ejemplo. ¿Qué más? Sí, Bueno, la unidad 3 presenta no, esto que retomamos en el parcial 2, que también sería bueno que lo retomen, esta idea de esta tensión entre calidad y masividad, que es como la tensión del neoliberalismo en educación, ¿no? Por eso la ponemos como algo central. Porque el sí, y que neoliberalismo sumo... termino la idea, No. tiende a buscar reducir la inversión estatal, achicar el Estado y ponerlo en función de la economía, si quieren, o de ciertos principios económicos, de reducir el gasto público en educación. Bueno, cambia el eje, digamos, de interpretación de lo que tiene, de lo que se valora y lo que tiene sentido. Y entonces, en ese marco de neoliberalismo, que es el paradigma en el que estamos hoy, más allá, esto es importante, me parece resaltarlo, porque no sé si hicimos énfasis tan profundamente, pero hay que recordarlo. Hoy estamos en paradigma neoliberal con ciertas políticas que intentan tender a la inclusión, intentar asemejarse a lo que quiso hacer el estado de bienestar por allá por los 40, 50. Pero es importante saber en qué paradigma estamos hoy, también para situarnos en las discusiones. Eso, Nati. Sí, perdón, Agus. No, pensaba que también es interesante traer a la discusión sobre masividad y calidad el texto de Kessler, porque él se mete mucho en los datos, digo,
por lo menos en los exámenes que yo corregí, en los segundos exámenes, fue difícil que incluyeran a Kessler en esta discusión. Y para mí es uno de los autores que en la unidad 3 se mete de lleno en el problema que tiene la masividad en relación con la calidad, porque existe un problema, porque él habla de la inclusión de la desigualdad. Entonces, digo, si bien es muy interesante el planteo que hace Rinesi en relación a sortear ese dilema, porque es un falso dilema, a la vez uno no puede sortearlo desconociendo las consecuencias de la masividad. Entonces ahí el texto de Kessler es muy interesante, porque él abre la posibilidad a nuevas respuestas a través de la masividad. Él dice, está abierto hay un montón de políticas que nos hablan de la calidad educativa, de lo importante que es la inclusión, la masividad, si queremos salir un poco de la idea de inclusión y volver a la idea de derecho, como nos plantea Rinesi, pero él no, digamos, no, por decirlo muy mal y pronto, no le esquiva el bulto al problema de la inclusión de la desigualdad dentro de la escuela, ¿no? Entonces, es interesante porque desafía a ver qué problemáticas aparecen a partir de la masividad y bueno, y qué respuestas novedosas se pudieron dar. Él analiza algunas de las políticas, que algunos los mencionaron en el segundo parcial, algunas de las políticas en educación fundamentales de la década del 2003 al 2015, y ahí hay cosas interesantes para trabajar ese dilema. Entonces, digo, para traerlo un poco también a la discusión a Kessler, me parece que les puede sumar, hay que sortear algunos números del principio que se pone un poco extenso en ese análisis, pero después hay algunos aportes interesantes también para la discusión. Una sugerencia, sugerencia personal, pero me parece que sirve un montón, es que se hagan una tabla comparando los autores contractualistas. Fíjense que los tres teóricos del contractualismo, los tres pasan por tres momentos teóricos para explicar el Estado, que son el estado de naturaleza, el contrato o pacto social, y el estado civil, o el estado social, o la sociedad, que es eso donde vivimos hoy. Estos tres son momentos teóricos, o sea, momentos en la construcción, momentos conceptuales. Y los tres proponen cosas distintas para esos tres momentos teóricos. Ármanse un paralelismo, una tabla con tres columnas. ¿Qué piensa tal del momento del estado de naturaleza? Y así van a poder estructurarlo mejor. ¿Cómo piensa en el pacto social? ¿Cómo se llega al contrato social? Y después, ¿qué tipo de estado nace de ahí? En realidad, uno también lo puede pensar al revés. Ellos imaginan o construyen teóricamente un tipo de estado, ¿no?, distinto para los tres, y de ahí van hacia atrás diciendo, bueno, ¿cómo llegamos a este estado? Porque en realidad el hombre es malo por naturaleza, entonces necesita un estado fuerte. Este razonamiento me parece que va a quedar más gráfico, lo van a poder ver contrastado si se arman esta tabla para tenerlo más claro. Incluiría en la tabla, si la hacen y se les ordena, la idea de la legitimidad, de qué cosas son legítimas hacer y qué cosas no. Eso también se desprende del tipo de Estado y ayuda también a entender la idea de legitimidad que construyen los autores. Me parece que... Sí, y hay cosas que también tienen en común los contractualistas, y por eso se llaman contractualistas los tres, y por eso son los tres de una teoría liberal, ¿no? De cómo el hombre, qué tiene el hombre racional, el hombre libre, esas ideas en común a los tres también, tenganlas en cuenta. Y se van retirando. Preguntas prácticas, dudas, algo que quieran preguntar que les parezca muy ridículo, pero no, seguramente no lo será. Nada. También Quizás. pienso de cómo se sienten, cómo se sintieron, ¿no?, con esta cursada, qué cuestiones por ahí se les dificultaron. Si sienten que este Sí. encuentro está sirviendo para ordenar un poco las ideas también, ¿no? No, yo particularmente, a mí esto me encantó, esta instancia, siento como que es volver a empezar,
Yo esto lo que vos me decías, ya me estoy haciendo esto de los 3, es como que tengo una lectura distinta a la que hice primeramente, no sé si me pasa a mí o les pasa a otros compañeros. Traté de agarrar a cada autor y lo veo ahora de otra manera. Es como digo, ay, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? O sea, de hecho cuando hacíamos el trabajo con mis compañeras nos pasó lo mismo. Y me está ayudando porque me estoy haciendo una red conceptual, un mapa conceptual, que es lo que me está ayudando a ponerme a mí en foco, porque es como que primero era tanto como pensando en el parcial o en lo que me preguntaban, que me olvidaba de eso de comprender, de tener una lectura comprensiva de cada texto. Se me iba como el contexto, no sé cómo decirlo. Ahora estoy tratando de tener otro tipo de lectura y es así como lo están diciendo ustedes. A mí me ayuda este momento de esta instancia nerviosa, ni ya quisiera rendir mañana. Morir, pero no. quisieras morir. Sí, sí. Sí, Claro, sí, bueno, tal eso del cual. mapa conceptual es fundamental, si se puede hacer un mapa conceptual. No, aparte me da risa porque hablar. yo siempre le digo a mi hijo que eso ayuda, y después me veo en esta función de estudiante y digo, ay, le digo a él y no puedo yo. O sea, relacionar conceptos de cada uno. No lo puse, me puse tan, no sé cómo decir, nerviosa, o nos pusimos en otra cosa que nos perdimos el foco. Lo que yo le digo a mi hijo no lo pude hacer yo, entonces volví como a volver a ser estudiante, a volver a tener ese hábito del estudio, que hace años que no Y lo venía también, yo teniendo. creo que también el hábito del estudio, en el que uno se acostumbró, también es, tengo la pregunta, o sea, leí todo, me encantó, qué interesante, fui al encuentro, qué sé yo, que encima tuvimos pocos encuentros también. Si esto fuese una cursada en la que nos encontramos una vez por semana, bueno, ese diálogo, este momento sería distinto, uno va decantando, están leyendo autores clásicos, como decía Agustina, con conceptos clásicos. No es que la primera lectura uno puede tampoco hacerse, y encima en 2 meses, sin casi contexto, o sea, es muy complejo. Pero aparte llega la pregunta del examen y todo lo que leí me lo olvidé y me voy a buscar la respuesta del examen. ¿Dónde está la respuesta? Pensamos Hablo por así, la mí. verdad. Sí. Bueno, yo era igual, digamos, ¿no? Cuando estudio me pasa eso, y trato de comprender hasta que se acaba todo, porque viene la pregunta del examen y se acabó toda esa comprensión general y todo ese contexto. ¿Y dónde dice eso? ¿Qué dice el autor sobre esto? Y me olvido todo lo otro. Por eso insistimos tanto en esta idea de que ustedes, después de leer los textos y de por ahí hacerse un apunte, es ¿qué dice el autor sobre todo esto? ¿Qué dice el autor sobre la sociedad, sobre el Estado? Como más en general, como... Cuesta. Algo, Nati, que también me parece que tiene que ver con esto que vos decís, que nosotros vimos en los exámenes parciales, acuérdense siempre, esto también es una práctica y también se va adquiriendo y aprendiendo por repetición, por usarlo, por hacerlo. Recuerden siempre que cuando desde las ciencias sociales hay que mencionar desde qué marco teórico se habla. Digo un ejemplo. Bueno, la sociedad es un conjunto de individuos en relación. Eso es una cosa. Otra cosa es decir, bueno, según Marx, la sociedad es tal cosa. Esa diferencia que parece nimia es fundamental y es la diferencia entre presentar un contenido desde una mirada de las ciencias sociales o desde otro punto de vista, de otro contexto, en otro ámbito. O sea, cuando ustedes hablan de teoría social o hacen un análisis en tanto, ustedes ahora se tienen que poner la ropa de cientistas sociales. Entonces, cada cosa que ustedes pronuncian, traten de agregar eso, traten de agregar. Si pensamos desde el marxismo tal cosa, bueno, según tal marco teórico, tal otra, sitúen teóricamente lo que dicen. Esto es fundamental. Sí. Para cuando escriban o cuando hagan la presentación oral. Cuando escriban o cuando hagan la presentación oral. Traten de recordar esto y de reponerlo. Y también la referencia histórica, por ejemplo. Bueno, el Estado, por ejemplo, empezar un texto. El Estado no respetaba el derecho a la educación, entonces, Bueno, ¿de qué momento estamos hablando? Porque hay que pensar siempre que hay que situar al otro, al interlocutor, en qué marco estoy hablando. Estoy hablando del Estado argentino, del Estado en Occidente, espacio y tiempo. El Estado en qué momento histórico, aproximadamente a principios del siglo, aproximadamente a fines del siglo XX, ¿no? Esas referencias.
Esto, bueno, puede pasar o puede ser que el examen se les pase, pero está bueno ir incorporándolo y tratar de hacerlo. O sea, traten de hacerlo, de usarlo, este recurso. Eso. Bueno, no sé si Sí. algo más. Me parece No, yo que... pensaba en relación con eso que decías, que es, a veces se nos pasa de largo, hacer ese ejercicio de decir, ¿desde dónde estoy hablando? O sea, el Estado no es nada. El Estado no es nada, la sociedad no es nada. La sociedad es algo para esta teoría. Y es otra cosa para otra teoría, y es otra cosa para mí cuando estoy hablando con mi hermana sobre que esta sociedad está hecha pelota, y es otra cosa, digo, el Estado es algo para alguien, es una construcción social, no es algo que vamos a ir a encontrar afuera, abrimos la puerta y es esto, ¿sí? Entonces, esa idea me parece que es la que, el espíritu de lo que está diciendo Agustina, digamos, el Estado no es nada, la sociedad no es nada, los individuos no son nada, son todas construcciones sociales. Entonces, si lo estoy enunciando es porque estoy refiriéndome a esta teoría, dice esto sobre el Estado. ¿Sí? O este autor, ¿no? Puigros habla de que el Estado neoliberal en Argentina, entre mediados de la década del 70 y el 90, se retiró de la inversión en educación. Es Puigros hablando de este momento histórico y ella plantea que eso es efectivamente lo que hace el Estado neoliberal en la Argentina en relación a la educación. ¿No? Digo, y cambia todo, que decir el Estado no se ocupa de la educación. O el neoliberalismo es el Estado que no se ocupa de la educación. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Después quizás para reforzar esta idea del examen final, esta cuestión de ir a examen final, ¿no? Quizás les pase con otras materias, digamos, y tiene que ver con que estamos en una modalidad a distancia, súper concentrada, esto que decíamos, en 2 meses ustedes tienen que eh, cursar una materia que en la modalidad tradicional es cuatrimestral. Entonces, igualmente se achican algunos contenidos, por eso hay textos que son obligatorios y textos que son ampliatorios, ¿no? De esos conceptos que se trabajan, pero tengan en cuenta que ir a final, digamos, no es a modo castigo, que hice todo mal, sino que quizás en ese tiempo no llegamos a incorporar ciertas categorías, esto mismo que decía Flavia, ¿no? Yo leía y ahora en un segundo encuentro que tuve con los textos, entendí otra cosa o lo pude ver de manera más amplia, entonces tomarlo como una instancia de aprendizaje también, ¿no? Quizás para reforzar todas esas categorías que se fueron trabajando, para pensarlos de otro lugar, para poder elaborar otras cuestiones. Así que eh, me parece que tenemos que poder pensar esta instancia desde ese lugar, ¿no? No como una cosa que, uy, qué mal que voy a afinar. Aprovechenlo porque seguramente va a ser una instancia súper enriquecedora y van a terminar aprendiendo más de lo que fue la cursada. Bueno, No lo sí. sufran tanto. No, y la idea es eso, digamos que si ustedes hacen unas lecturas y es ir a conversar. Y como decía Agustina, si hay nervios y se olvidan de todo, vamos a ir conversando y vamos a ir poniendo sobre la mesa para ver cómo aparece todo eso que leyeron. Si no leyeron es lo único que no... Y si no se puede porque no pudieron estudiar del todo y no, bueno, hay otra mesa después y se hará de nuevo. Tal cual. No pasa nada. Se pueden presentar en otras oportunidades también, tomando lo que pase en esa instancia. Así que... Sí, de hecho, esto está bueno decirlo. Si tienen inseguridades, yo tiendo a recomendar que se presenten igual. Porque saben lo que es la situación de examen final, saben qué preguntas se hacen, muy probablemente se vayan de la situación de examen final teniendo mucha más claridad que antes y en la segunda vez que se presenten va a ser mejor. Yo creo que o sea, si dudan un día antes, preséntense igual. Esa es mi recomendación. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Me parece que con eso ya podemos
dejar, salvo que alguien quiera apuntar algo, y si les quedó algo en el tintero y estos días se acuerdan, también nos pueden mandar un mail de nuevo y no pasa nada. Euge, ¿algo que quieras agregar? Bueno, los saludo porque no los había saludado. Nada, me parece que fue un momento importante para que todos tengan un poco más en claro de qué se trata el examen final, para que se saquen nervios, para que puedan escuchar a las profes más directamente hablando de algo que, por lo que yo percibía, a muchos les preocupaba demasiado. Nada, me parece que como lo dijeron las chicas, como Romy también lo manifestó recién, la instancia del final no debería ser para ustedes un momento de angustia, ni de miedo, ni de... Obviamente que uno cuando atraviesa ese momento y con la exigencia que uno se pone a sí mismo también, le cuesta un montón y le pasan 1000 emociones por la cabeza, pero nada, entiendan este proceso como uno que los va a llevar el día de mañana a convertirse en profesionales con conocimientos que tengan recontra adquiridos y que los puedan desarrollar en plenitud. Entonces, disfruten del momento en el que están estudiando, traten de adquirir todos los conocimientos, tanto teóricos como de los profes que les transmiten mucho más que teoría y que conceptos. Nada, aprovechen esto. Y nada, no se angustien por tener que rendir un final, que creo que es una de las mejores instancias en las que uno más aprende, que cuando está solo con un texto y que no sabe bien para dónde ir. El intercambio con los profes creo que es el momento más enriquecedor. Y bueno, obviamente todos preferiríamos no tener que atravesar por esa instancia, porque significa volver a estudiar algo que ya vimos, pero si están ahí es porque realmente es necesario y después quizás en el final de la carrera o cuando ya sean profesionales lo van a agradecer y van a entender por qué llegaron a esa instancia. Así que bueno, nada, les hablo un poco desde lo que me ha pasado a mí en mis tránsitos por la universidad. Y nada, los entiendo, pero bueno, también les doy mi apoyo, y cualquier duda que tengan o en lo que necesiten, una palabra o una ayuda de cualquier cosa, nada, pueden contar conmigo. Están en el grupo de WhatsApp, está mi número de teléfono, así que me pueden mandar un mensajito. Y nada, seguimos todos en contacto para que puedan continuar esta carrera lo mejor que puedan. Bueno, preséntense y nos vemos pronto en agosto. Gracias, profe. Sí. Yo me presento. Yo estoy. Buenísimo. Buenísimo. Yo también me presento. Buenísimo. Todo el miedo del mundo, pero me presento. Yo también, por las dudas. Wow. Va a servir. Buenísimo. Nos vemos ahí Que en se agosto. contagien esas ganas acá. Hagamos que circulen. Bueno, muchas gracias a todos y a todas Gracias. por Nos estar. vemos en agosto. Gracias. Gracias por Gracias. conectarse. Gracias a todos. Ustedes por el Chao, tiempo. chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao.